Señor, te damos muchas gracias porque una vez más podemos reunirnos, Señor, con libertad para leer tu palabra, Señor, y cantar alabanzas, darte un culto, Señor, que te agrade. Señor, volvemos a abrir nuestro corazón. Gracias porque podemos estar en tu presencia, Señor. Te rogamos que recibas, Señor. Queremos darte toda la gloria en esta mañana, una vez más. Amén. Amén. Quería que me acompañen para empezar al Evangelio de Mateo, capítulo 3. La palabra que el Señor traía a mi corazón en estos días tiene un poco que ver también con lo que habíamos escuchado el domingo pasado, el domingo a la tarde. Me quedaba este versículo: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Acentuando cómo es el Señor con nosotros como Padre y también cómo nos ha constituido una familia. Amén. Y esto es motivo para nosotros de gozo, de mucha paz y podemos compartir también entre nosotros este amor que el Señor derrama sobre sus hijos, porque no somos un grupo de gente, somos la iglesia del Señor. Amén. Una pequeña parte de esta gran familia. Pero es así porque todos tenemos en común lo primero que es ser hijos de Dios, ¿no? Y todo lo que esto implica, esta potestad que el Señor nos dio a los que le recibimos. Quería que leamos en Mateo, capítulo 3, versículo 17. Justo este es el relato del bautismo de Jesús. Y si recordarán cómo hay un diálogo con Juan el Bautista, en el que Juan el Bautista no lo quería bautizar al Señor. Él sabía que necesitaba él del Señor. Y el Señor le dice que era necesario que cumplan lo que era justo. Y entonces lo bautiza. Inmediatamente, dice el verso 16, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Esta afirmación del Señor, que esta parte se conoce también como el inicio del ministerio del Señor Jesús, ministerio terrenal. A partir de aquí es que el Señor Jesús empieza a hacer milagros, prodigios, señales entre el pueblo, comienza a llamar a los 12. ¿Sí? Todo su ministerio se desarrolla a partir de esta afirmación del Padre. Sí, hay muchos pasajes, Mateo 12, 18, muchos pasajes en los que el Señor, en el que Dios Padre afirma al Hijo, la autoridad del Hijo. Dice Mateo 12, 18, mencionando una profecía, ya desde antes de que naciera, el Padre ya estaba afirmando la autoridad del Hijo. He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Sí, esa es una pequeña parte de esta
profecía que el Señor desde antes de la fundación del mundo, el Señor ya lo había escogido a Jesús, ya había decidido Él hacerse carne, ¿sí? Y el Señor afirma muchas veces en la palabra la autoridad del Hijo, afirma la identidad del Hijo también, que no era cualquier persona, no era un simple profeta, como muchas sectas así lo declaran, no era como nosotros, era santo, era como nosotros en su humanidad, pero era sin pecado. Después hay otro en Mateo 17, no lo vamos a leer, en la transfiguración, el Señor vuelve a afirmar al Hijo. Y en 2 de Pedro 1:17, Pedro vuelve a recordar esta afirmación del Padre al Hijo. Y pensaba que el Padre siempre manifestó su aprobación, ¿sí? Creo que cada uno de nosotros lo sentimos, ¿no? Tenemos el Espíritu Santo y al Padre le gusta manifestar su aprobación, su amor y su aprobación hacia nosotros. Y es muy importante que lo sintamos, cuando estamos, cuando el Señor nos aprueba nuestra manera de proceder y cuando no, ¿sí? Para que podamos volver a sus pies. Pero el Señor abre los cielos, trataba de hacerme un poco la imagen del momento, porque fue un momento en el que el Señor detuvo la escena, abrió los cielos, descendió el Espíritu Santo y afirmó al Hijo. Y solamente lo podía hacer el Padre. Lo hizo muchas veces en privado y lo hizo también público, porque al Señor así le agrada. Y esta es una experiencia que por ahí para muchos, que un padre afirme a su hijo o le dé su aprobación a su hijo, puede ser algo común, puede ser algo que lo haya experimentado, pero también puede ser algo que no lo haya experimentado, ¿sí? Que no haya sentido alguna persona, algún hijo de Dios, ahora estoy hablando en un contexto terrenal, esa aprobación del Padre, ¿sí? Los que estudian estos temas saben de la importancia que tiene el lugar del Padre y el lugar del Hijo, ¿no? Nosotros creo que también hemos escuchado muchas veces, me acordaba que el pastor Carachi, cuando terminaba el retiro, volvió a afirmar esto, ¿no? Que en la iglesia haya padres, hablando de padres espirituales, pero también la relación de padres terrenales que tenemos, todos somos hijos de alguien, la relación con nuestro Padre, de alguna manera, nos va a determinar hasta cierto punto la manera en que nos relacionamos con nuestro Padre Celestial, con Dios. Amén. Si hemos tenido muy malas experiencias, seguramente nos va a costar más entender algunas verdades más que otras. Pero el Padre nos enseña a ser hijos y a ser padres, ¿no? Porque estuvo en los dos lugares. Decía que tal vez haya personas que no hayan sido afirmadas desde niños, ¿no? Porque sabemos que en la etapa de la niñez es en la que uno empieza a configurar su identidad o su personalidad, ¿no? Todo lo que nos sucede y todo lo que nos pasa nos va configurando y después somos de una determinada forma, también por las cosas que hemos vivido, en realidad por lo que somos, de quién venimos y lo que hemos vivido, es una mezcla. Pero tal vez haya personas que no hayan sentido el amor de un padre físico afirmando al hijo, ¿sí? Por diferentes motivos, ¿no? Pueden ser padres ausentes físicamente o padres ausentes estando presentes o padres muy perfeccionistas, ¿sí? Que al hijo, por ejemplo, el hijo no puede llegar a suplir las expectativas del padre, entonces
después de esa manera miramos a Dios. ¿Sí? Yo me daba cuenta que había mucho de esto en mi manera de relacionarme con Dios, de las experiencias que yo he tenido. Dice, y puse también padres agresivos, ¿no? O podemos decir, muy estrictos, ¿no? Después pensamos, tenemos una imagen de nuestro Padre Celestial, a veces conforme a lo que hemos vivido. Pero gracias a Dios tenemos la palabra de Dios. Amén. Que nos que si nos ajustamos a la palabra, vamos a conocer y entender realmente cómo es el Señor con sus hijos, cómo nos trata, cómo nos cuida, cómo nos ama. El Señor Jesús siempre fue consciente de que su Padre lo amaba. Amén. Y vamos a leer Juan 17:24, si me acompaña. Evangelio. Cada versículo de la Biblia tiene una intencionalidad del Padre, nos quiere enseñar algo. Y yo tomaba estos versículos, esta afirmación del Señor Jesús en esta oración sacerdotal. Dice Juan 17:24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Amén. Ahí vemos esa trascendencia, ¿no? Esa eternidad. Pero Jesús sabía, igual lo dejó escrito, ¿sí? Él no dudaba del amor del Padre. No dudaba porque había escuchado la voz del Padre, porque Él era uno con el Padre. Pero qué importante que fue también haber escuchado esa voz, ¿no? Haber escuchado la voz del Señor hablándonos y confirmándonos esto. Juan 5, del 19 al 20. La autoridad del Hijo. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo del Hombre hacer nada por sí mismo si no lo ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que hace. Amén. Y esta relación hermosa que el Señor Jesús nos muestra con el Padre, Él tenía que hacerlo así para que nosotros lo entendamos, yo supongo, ¿no? Porque el Señor lo hizo todo con esa intención de dejarnos plasmado por escrito, para que podamos entender cómo relacionarnos entre nosotros y cómo relacionarnos con el Padre, con el Señor. Si no estamos convencidos de este amor, ¿sí? Y yo les digo la verdad, esta palabra, yo cuestionaba esta palabra en el sentido que cuando el Señor me la hablaba, porque decía, nadie está, o nadie en la iglesia pensaba, cuestiona que es hijo de Dios, porque hemos abrazado la doctrina de la imperdibilidad de la salvación. Creemos que no se pierde, pero igual el Señor me hablaba algunos otros aspectos, porque podemos creer que no se pierde la salvación, pero igual no sentirnos amados como el Padre nos ama.
y si no nos sentimos amados y afirmados por el Señor, aceptados por el Señor, aprobados, podríamos ir por la vida mendigando un poco de atención. Se ve mucho en los niños, creo que hay muchos docentes y entienden mucho de esto, mucho más que yo, pero se ve en los niños cómo esa falta de relación, de una sana relación con sus padres, los afecta, tanto que andan después llamando la atención de diferentes maneras en la escuela. Se ve en los adolescentes, se ve en los jóvenes y se ve también en los adultos, porque hay una falencia ahí que no es suplida, no es lo mismo, ¿sí? A veces la sociedad quiere creer que es lo mismo, ¿no? Por ahí alquilar un vientre y decidir cuidar a un hijo elegido, casi se puede elegir todo hoy en día, hasta el color de los ojos, y la sociedad está pensando esto, que es lo mismo, con tal de que tengas plata para cuidarlo, está todo bien, ¿no? Pero el Señor ha establecido principios y nos ha hecho así. Y en lo espiritual también lo podemos entender así. Se ve también este llamado de atención tras el éxito laboral, ¿no? No todo el que tiene un éxito laboral es por esto, pero hay ciertos casos en los que puede llegar a pasar que ese querer llamar la atención, esa falta de ese amor, sentir ese amor del Padre, quieren suplirlo con otras cosas. Podemos querer llegar a suplirlo con otras cosas, éxito académico y hasta éxito ministerial. Sí, éxito en el sentido de que podemos entenderlo de que nos vaya bien en algo que hacemos. Y es triste servir así, ¿no? Eso es lo preocupante. La gran trampa del enemigo en este sentido es robarnos esa identidad, querer robarnos, ya la tenemos, pero igual nos quiere robar en el corazón, ¿sí? Hacernos sentir huérfanos espirituales, siendo hijos. Qué triste. Y para esto quería que volvamos a Mateo 3, a Mateo 4. Versículo 1, acá dice el título, Tentación de Jesús. ¿Sí? Acá podemos entender la tentación como prueba, ¿ven? Porque esa tentación que es de nuestra propia concupiscencia, cuando el enemigo nos tienta y nos seduce de lo que nosotros tenemos en el corazón, con Jesús no pasaba, porque Jesús era santo. Pero sí es probado en este sentido. Y dice el verso 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo, si eres, ¿sí?, Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y yo pensaba, el enemigo tentando al Señor, preguntándole o diciéndole, tratando de pedirle al Señor muestras de su identidad como hijo. Dice, si eres Hijo de Dios. Y si el enemigo quiso hacer esto con el Señor Jesús, ¿qué me hacía pensar a mí para cuestionar una palabra como esta? En el sentido de para esta congregación y para que lo que nosotros creemos, que el enemigo no lo va a querer hacer con nosotros, de diferentes formas.
si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor no lo hizo. Le respondió con la palabra. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y pensaba, el Señor pudo haberlo hecho y listo, ¿no? Pero el Señor no lo hizo no solamente porque el enemigo le estaba pidiendo muestras, sino porque Él no necesitaba demostrar esto. Amén. Él sabía que era hijo, había escuchado la voz del Padre y no había nada que lo haga cambiar de parecer, de opinión. Y vemos que en este sentido muchas doctrinas, ¿sí?, de iglesias y de sectas tratan de demostrar todo el tiempo esa relación filial que tenemos con nuestro Padre Celestial. Tratan de demostrar mediante obras, ¿sí? Tratan de convencerse con obras que nos sacian, porque si uno no es hijo, no hay algo que podamos hacer para llegar a ser hijo. Lo mismo que le pasaba al joven rico. Pero después de que el Señor le respondió con la palabra, vuelve el tentador, porque siempre va a volver. Y dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y fijémonos, hermanos, de vuelta, esta es la segunda estrategia. La primera fue, si eres hijo de Dios. Y la segunda, y le dijo, si eres hijo de Dios. Otra vez. Fíjense la insistencia de la tentación del enemigo. Y yo no me quiero centrar en el enemigo. No es mi intención. Pero como dice el pasaje de 2 de Corintios, lo dice el apóstol, dice, no ignoramos sus maquinaciones. Amén. No ignoramos. Somos conscientes. Y dice, si eres hijo de Dios, échate abajo. Tírate abajo. Si eres hijo de Dios, tírate abajo. Y esto también me golpeaba muy fuerte en el corazón, porque si bien acá es un tirarse abajo físicamente, a veces podemos tirarnos abajo espiritualmente o en nuestra mente, en nuestras decisiones. ¿Sí? Yo me he sentido identificado con esta palabra, en el sentido a veces de dejarme caer para que el Señor me recoja, para volver a sentir ese amor y esa misericordia del Padre, ¿no? Y me daba cuenta que esto tenía que ver con esto, con las relaciones que había tenido antes de padre a hijo, y que de esa manera yo miraba sin darme cuenta. Entonces, esto de echarse abajo, podemos tomarlo como dejarnos caer, como pecar, para sentir de vuelta el amor y la misericordia de Dios en nuestras vidas, cuando no necesitamos hacer nada. El Señor tiene su amor incondicional para nuestras vidas. Amén. Y bueno, esto también se ve en los ejemplos de los niños, como ya mencionaba antes. Esta gran trampa que hasta el Señor Jesús tuvo que pasar por esta y salió aprobado. El Señor nos está mostrando cómo volver a salir aprobado. El Señor no dio respuesta. El Señor estaba firme en su convicción, ¿sí? Y me preocupaba también esto de creer que se pierde o que no se pierde la salvación, porque si bien muchos toman posturas, creer que se pierda es hacer deudor a Dios, ¿sí? Hacemos deudor al Señor. El Señor no nos debe nada y no tenemos que demostrar nada. Amén. El Señor nos ha amado con un amor eterno, incondicional, incomparable. Es un Padre bueno que quiere
que experimentemos y que vivamos la salvación sintiéndonos completamente amados por el Padre. Jacob, pensaba en el ejemplo de Jacob, no vamos a leer porque es muy extensa la vida de Jacob, pero Jacob, si recuerdan, yo creo que sí porque es una historia muy conocida, la madre lo prefería a Jacob y el padre lo prefería a Esaú, ¿sí? Había una diferencia entre los hijos y lo primero que hace Jacob se toma de su astucia para engañar a su hermano, para llamar la atención de su padre. Fijémonos que toda la astucia posiblemente había nacido de esa diferencia. Posiblemente él quería la aprobación del padre, él quería que el padre sentirse amado igual que lo era Saúl por su padre. Y a su vez sentir esa cobertura. Y tanto es así que tuvo que hacerse pasar por su hermano para robar la bendición del padre aprovechando la ceguera de Isaac. Tiempo después, sí quiere seguir supliendo esa necesidad de amor y de afecto con una esposa. Y yo pensaba, 14 años puso el lomo sin quejarse. Es bastante. A veces los chicos en la casa bíblica por ahí, bueno, yo en la casa bíblica estuvimos creo que 1 año y medio, 2 años. Pero Jacob no se quejó. Llegó a tener a la mujer de su vida y tampoco todavía había llegado a suplir. Este es un punto de vista, hermanos, no estoy diciendo que... Pero era lo que me daba a entender el Señor con esto también. Hasta que se encontró con el Señor, ¿sí? El Señor lo tuvo que vencer. Él peleó con ese ángel. Hay muchas interpretaciones acerca de ese episodio, pero venció insistiendo en la presencia del Señor y recibió la aprobación del Señor. Entonces, pero él se dio cuenta al final de su vida. Nosotros tenemos la oportunidad de darnos cuenta antes y disfrutar el amor del Señor mucho antes. Disfrutar todo lo que Él tiene para nosotros mucho antes. Quizá pensaba, tal vez, no es que nos sentimos huérfanos espirituales, pero sí sentimos por ahí, podemos llegar a sentir a Dios como un Padre que no está atento a todas nuestras necesidades. Podemos llegar a sentir, si no sentimos claramente ese amor incondicional, sentir que Él no nos está cuidando todo el tiempo, ¿no? Ese sentimiento de inseguridad que hay en la sociedad se nos puede llegar a pegar si no sentimos claramente el amor del Padre, ¿sí? Como ese Padre proveedor también en esta crisis económica que estamos atravesando. De muchas maneras podemos sentir esa falta de esa cobertura, esa aprobación, ese amor incondicional del Padre sobre nosotros. Y para terminar quería que leamos Romanos 8:5. .15, perdón. Vamos a leer del 14, porque también vuelve a afirmar un poco esto que hablábamos. Porque todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Si escuchamos la voz del Padre y somos guiados, esa es la certeza que tenemos de que somos hijos de Dios. Somos guiados por su Espíritu. Pues no habéis recibido un espíritu
de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. ¿Sí? Por el cual podemos decir, esto nos permite decirle al Señor Papá. Amén. Esas arras de nuestra herencia, ese Espíritu Santo que está en nosotros, que aunque nos alejemos de Él o aunque dudemos de Él, sabemos que le pertenecemos a Él. Amén. Y siempre vamos a volver, como lo hizo el hijo pródigo, pero mejor no irnos como el hijo pródigo. Mirad con cuán grande amor nos ha amado el Padre, dice Juan también. Miremos, sintamos en nuestro espíritu ese amor. Dios es un Padre bueno, somos amados, aceptados, escogidos, herederos, ¿sí? Coherederos con Cristo de esta herencia incorruptible que el Señor nos ha dado. Amén. Y hay un pasaje el 8:5, que termina diciendo que Él en Cristo Jesús, ahora no me acuerdo dónde está, después seguramente me voy a acordar, que Dios muestra su amor en Cristo Jesús, ¿sí? En que envió a su Hijo a la cruz. Lo máximo que Él podía dar, lo dio, para que nos sintamos amados. Amén. Aleluya, Señor. No queremos dudar, Señor, jamás, aunque seamos tentados a dudar de tu amor, Señor, queremos permanecer aferrados a tu palabra, aferrados, Señor, a tus promesas. Señor, te pertenecemos a ti. No necesitamos demostrar nada. Queremos estar, Señor, cerca de ti, cerca de tu corazón, estar en tu presencia, Señor. Y que nuestros corazones esta mañana sean afirmados, Señor, un poco más. En este gran amor, Señor. Este amor, Señor, que no lo podemos medir, muchas veces no lo podemos entender, pero está y es incondicional, Señor. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Papá, porque, Señor, una y otra vez nos traes a tu palabra, Señor, y a darte gracias y a gozarnos, Señor, porque, Señor, tú no eres deudor nuestro, nosotros somos deudores tuyos, Señor. Aleluya, Señor.